Te comentaba desde nuestro primer resumen que los coordinadores de la oposición en el Senado de la República tuvieron ayer una reunión para acordar las acciones legales con las que enfrentarán las reformas aprobadas en fast track por el oficialismo la noche del viernes y la madrugada del sábado. Le agradezco mucho a Manuel Añorbe, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, que me tome la llamada para hablar de este tema. ¿Qué tal, coordinador? ¿Cómo estás? Buen día. Pascal, me da gusto saludarte y como siempre a tus órdenes y obviamente saludar a todo tu auditorio. Gracias. A tus órdenes. Cuéntanos cómo estuvo la reunión, qué acordaron. Fue una buena reunión, estuvimos con el bloque de contención, representado por supuesto por el PRI, el PRD, Grupo Plural, PAN, MC. ¿Hacia dónde va? Hicimos una primera depuración de los 20 dictámenes en términos de lo que vamos a presentar acciones de inconstitucionalidad. Determinamos en un primer saque, dicho de manera coloquial, con 12 dictámenes que obviamente pues estamos muy convencidos de que vamos a ganar sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaremos. A partir de su publicación, Pascal, tenemos 30 días hábiles para hacerlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto, no vamos a presentar en el tema de la 3 de 3, hasta ahorita sí está decidido, o bien la reforma constitucional de los jóvenes para que a partir de los 15 años pudieran ser ya diputados federales. Hay otra de tala ilegal, ¿no? O sea, pues no tiene mucho fondo, pero donde todos estuvimos absolutamente de acuerdo es el tema de CONACYT, Financiera Rural, INSABI. O sea, te pongo 3 ejemplos, ¿no? Para no enumerarte. ¿Son cuántas en total? 12, ¿18? 18 de las... 12 de 20. A 12 de 20. O sea, Sí. un dictamen por cada, es decir, una acción Sí. de inconstitucionalidad Correcto, por cada ley. Lo estás diciendo con mucha puntualidad. Hasta ahorita, ¿no? Sí. O sea, porque todavía tendremos otras reuniones. Hasta ahorita hemos decidido que sean 12, no es el número cerrado, también te lo quiero decir, pero es un primer saque, ¿no? Como te lo comento coloquialmente. Sí. Son 12 y por supuesto tú sabes que todo esto se generó ya tú mismo, porque yo te he estado escuchando permanentemente en tu programa de radio, Muchas que gracias. es nacional, muy conocido. Pues esto se hubiera podido brincar todas estas anomalías del viernes negro parlamentario si hubiéramos podido definir el tema del INAI, ¿no? O sea, ya para este momento tenemos una nueva resolución o mandato judicial para que ya definamos por parte de los senadores los comisionados que le faltan al INAI. Y ese día jueves, cuando se toma la tribuna, solo íbamos por uno, porque este mandato ya señala que debemos de nombrar a los 3. Y bueno, pues ya sabes todo el desaseo que se dio, la línea que vino de Palacio, y sobre todo pues que Morena y sus aliados pues votaron en contra de lo que habíamos ya determinado en la Junta de Coordinación Política. Sí. El INAI y la transparencia llegaron para quedarse, Pascal. No es un traje a la medida del Ejecutivo en turno, o sea, es un logro ciudadano de las mexicanas, de los mexicanos, que fue inclusive bandera de la oposición de quienes hoy nos gobiernan. O sea, no es posible, o sea, estar tratando ya a estas alturas de desaparecer el INAI, y te lo digo determinantemente, ese fue otro acuerdo que tomamos el día de ayer, no se va a lograr nunca la desaparición del INAI. Ahora bien, en el tema de CONACYT, o sea, es terrible lo que sucedió. O sea, creo que está muy claro, no hubo reuniones de comisiones unidas, no, las firmas no se recabaron completamente, pasó fast track, todo fue fast track. O sea, esto la Corte lo pena mucho. Déjame comentarte que en acciones de inconstitucionalidad para el bloque de contención no es novedad. Te digo, la última que presentamos, hemos presentado más de 20. La última fue contra el Plan B, y que la Corte pues nos está dando la razón. Ya ves la discusión que se da de que no se sesione a petición del Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se sesione el próximo lunes 8 con el tema del Plan B. Y el tema, déjame aclarártelo,
no a ti, sino a muchos que puede confundir esta solicitud por parte del Ejecutivo, que hay fechas fatales, que es el mes de junio, inicios de junio. Por eso la Corte tiene que empezar ya a estudiar el fondo Sí. de la acción de inconstitucionalidad, pues para determinar lo que pareciera, de acuerdo a lo que se ve, pues tumbar o darle palo al plan B. Ahora, déjame preguntarte esto. En estas acciones de inconstitucionalidad se requiere pues una votación, una mayoría calificada de 8 en la Corte. Y muchos dicen, pues el presidente y el Ejecutivo, el gobierno, solo tienen que convencer a un ministro y con eso pues se saldrán con la suya. ¿Qué opinas? Yo creo en la responsabilidad de la Corte. Yo estoy convencido en la responsabilidad de la Corte. Ya lo está demostrando la Corte. O sea, no se puede cerrar los ojos ante las barbaridades parlamentarias que se han hecho, sobre todo esto que nunca se había vivido. Mira, Pascal, yo he sido legislador varias veces, he sido diputado federal, local, etcétera, y esto yo nunca lo había vivido. En mi vida parlamentaria, no sé alguien hacia atrás, pero lo que yo he vivido en mi vida política, ni siquiera parlamentaria, esto nunca se había hecho. O sea, cada 15 minutos votar en fast track un dictamen, y esto los ministros lo observan, lo ven, lo conozco, lo conocemos, muchos legisladores. O sea, no es algo que se pueda ocultar. Pues la compañera senadora, ¿no?, que estando pide licencia y luego regresa todavía, o sea, solicita su reincorporación cuando no han terminado todavía de votar los dictámenes, o sea, 15 minutos por dictamen, yo no lo puedo creer. Le agradezco al senador Añorbe que me haya esperado en la línea. Finalmente, Manuel, a ver, ustedes en estas 12 acciones de inconstitucionalidad, ¿van contra la forma o van contra el fondo o van contra las dos cosas? Forma y fondo, Pascal. Por supuesto que las dos cuentan, ¿no? Sí. Por supuesto, o sea, un desaseo. Te pongo el tema que lo vuelvo a repetir con toda la intención, el tema de CONACYT, ¿no? O sea, Sí. pues, a ver, no solamente golpear a los investigadores, quitan becas, le quitan el 1% del PIB, sino también el desaseo parlamentario de no tener comisiones unidas, sacar firmas en lo económico en la madrugada. O sea, a ver, rompieron todo el trámite parlamentario, legislativo, y lo presentan en su pleno. O sea, esto pues es grave, y por supuesto estas dos es una muy buena combinación para echar abajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues este brodio que obviamente nunca debería haber ocurrido si hubiéramos pedido un comisionado del INAI, Pascal, uno. O sea, ni siquiera ya se pedían los tres, ¿no? Y bueno, ya del INSABI, pues ni te lo digo, ¿no? Todo lo que implicó desaparecer el Seguro Popular, el INSABI, no abastecer de medicamentos al servicio público, de salud pública, nacional, la financiera rural, que ha habido manifestaciones muy fuertes en Sinaloa, en Sonora, en otros estados del país, donde le pega al pequeño productor que vive de sembrar en el campo anualmente, pues obviamente para llevarle recursos económicos a su familia, las tasas de interés, lo que era el antecedente del bar rural, más baratas que había en el mercado financiero, y hoy pues lo están dejando indefensos. O sea, a ver, es algo grave, gravísimo, o crear una línea aérea del bienestar, Pascal, en lugar de fortalecer a las líneas aéreas, que pues casi todas están en crisis, buscar mecanismos de financiamiento para fortalecer a las que existen, pues ahora línea aérea del bienestar. O sea, y además hacerlo todo mal, hacerlo con las patas, como se dice cordialmente, no es posible. Por eso sí tenemos mucha confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pascal. Pues Manuel, estaremos atentos a la presentación de estas acciones. Te agradezco mucho estos minutos, Manuel. Gracias, muy buenos días. Saludo a todo tu auditorio. Gracias, Manuel Añorbe, es el coordinador de la bancada del PRI en el Senado.